Buenas noches, mi nombre es Geraldine Pérez y junto a mis compañeros Crisbel Rodríguez, Valeria Rodríguez, Richard Ron y Valentino Tenia vamos a exponer el tema de fundición, temple y forjado de acero. Es importante mencionar que estos conceptos comprenden lo que se conoce como proceso de conformado de los metales, y esta es una técnica que se aplica para la deformación mediante fuerzas mecánicas o altas temperaturas de los metales. Asimismo, el proceso de conformado de los metales comprende un amplio grupo de procesos de manufactura, los cuales se basan en la deformación plástica de las piezas metálicas, para luego obtener la forma deseada. De esta manera, existen diversos métodos de aplicación para el conformado de los metales. Cada uno de ellos cuenta con características, funciones y aplicaciones específicas. Debido a la importancia del conformado de los metales en el mundo ingenieril y la industria, los investigadores consideraron pertinente especificar algunos de estos métodos de aplicación para mencionado proceso. Buenas tardes, mi nombre es Crisbel Rodríguez y le voy a hablar sobre la parte de la fundición. La fundición, proceso de obtener piezas a partir de licuación de metales, que luego pasará a un molde debidamente preparado, donde se solidificará y tomará la forma deseada. Las fundiciones están constituidas por elementos como hierro, carbono, silicio, además de magnesio, fósforo, azufre, cobre y bronce. Los moldes de fundición. Fundición en moldes desechables, que son fundición en arena, fundición por cera pérdida, fundición con poliestireno expandido. También tenemos la fundición en moldes permanentes, que son fundición por gravedad, fundición por baja presión, fundición al vacío y fundición a alta presión. Los hornos para fundición. Los hornos de crisol y los hornos eléctricos. En los hornos de crisol trabaja por combustión de gas, el cual calienta el crisol que contiene el material a fundir. Los hornos eléctricos. El tipo más sencillo es el horno de resistencia. Son muy usados cuando se necesita un control exacto de temperatura. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Richard Ron y a mí me tocó hablar sobre el tema del forjado del acero. Se define como acero forjado el que ha sufrido una modificación de su forma y de su estructura interna mediante la acción de un trabajo mecánico de forja realizado a temperaturas superiores a la de recristalización. El acero forjado es una aleación de carbono y hierro que se consigue aplicando una presión extremadamente alta. El acero forjado tiene menos porosidad superficial, una estructura de grano más fino, más resistente a la tracción y a la fatiga y más ductibilidad que cualquier otro procesamiento de acero. El forjado industrial del acero se realiza en modernas y potentes prensas de impacto equipadas con matrices que conforman el molde de la pieza que se desea obtener. La finalidad del acero forjado industrialmente es producir piezas que luego tendrán procesos de mecanizado donde la cantidad de viruta a remover sea la menor posible, con objeto de abaratar los costes del mecanizado. Para eliminar las tensiones internas como consecuencia de la forja, se hace necesario someter a las piezas a un tratamiento térmico de reconocido llamado normalizado. La forja se puede realizar con el material calentando a unos 1000 grados Celsius, menos caliente aproximadamente a unos 850 grados Celsius y en algunas ocasiones con el metal en frío. En la forja por entampación mediante matrices, la fluencia del material queda limitada a la cavidad de la estampa de la matriz. El material caliente se coloca entre dos matrices que tienen huecos grabados con la forma de la pieza que se desea obtener. El metal llena completamente los huecos de las estampas por medio de los golpes o presión, completando por martillo o prensa. El proceso de estampado concluye cuando las dos matrices llegan a ponerse prácticamente juntas. La forja libre con martillo consiste en calentar el material a las temperaturas adecuadas y utilización de un yunque y un martillo darle la forma deseada. Es la técnica manual usada por los artesanos del hierro. Como el siguiente punto tenemos las propiedades del acero forjado. El acero forjado se diferencia de otros tratamientos como el de fundición. Las propiedades del acero forjado son únicas. Resumimos las principales. El acero forjado tiene una fuerza sorprendente, una mayor dureza y una durabilidad de primera categoría.
en contacto con otras sustancias es menos probable que el acero se rompa. Como segundo punto tenemos que se puede mantener la misma consistencia en todos los forjados de acero fabricados, ya que el proceso de forjado es bastante meticuloso y medido. Como tercer y último punto tenemos que hay un límite en el tamaño y el grosor del acero que se puede forjar, ya que la conformación del metal es un trabajo bastante tedioso. La forja de acero se usa comúnmente en aplicaciones mecánicas e industriales debido a su resistencia, disponibilidad y tipos de aleación especializados como acero inoxidable y acero de carbono. La forja de acero ofrece una resistencia insuperable para la fabricación de piezas. Le doy mi palabra a nuestro compañero. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Valentino Tenía y hoy les voy a hablar sobre los tipos de acero forjado y su proceso de producción. Les hablaré sobre los tres principales tipos de forjado: la forja en caliente, la forja en frío y la forja en tibio. El forjado en caliente es un proceso en el cual el metal se moldea a temperaturas muy elevadas. Estamos hablando de una temperatura de entre 950 y 1250 grados Celsius. Esto hace que el material esté por encima de la temperatura de recristalización. ¿Qué significa esto? Que el metal está lo suficientemente caliente como para que su estructura cristalina se recristalice, y esto permita que haya una mayor deformación plástica sin riesgo de fracturas. Forjado en frío. El forjado en frío se realiza a temperaturas ligeramente por encima de ambiente. Estamos hablando de hasta unos 150 grados Celsius. También se puede trabajar a temperaturas ambiente. ¿Qué características tenemos en este tipo de forjado? Tenemos la alta precisión dimensional, la mejora de la dureza superficial y menor capacidad de deformación. La forja en tibio. La forja en tibio se encuentra entre la forja en caliente y la forja en frío. Estamos hablando de una temperatura entre 750 hasta 950 grados. Esta técnica se calienta por debajo de su recristalización, pero aún se encuentra a una temperatura lo suficientemente alta como para reducir la resistencia del metal y facilitar la deformación. Gracias, esto fue todo. Buenas noches, mi nombre es Valeria Rodríguez. En esta oportunidad les voy a hablar acerca del temple. Soy estudiante de la Santiago Mariño Extensión Maracay, la Escuela 45, Ingeniería Industrial. El temple es un proceso térmico por el cual las relaciones de acero y el hierro fundido se fortalecen y endurecen. Estos metales constan de metales ferrosos y aleaciones. Esto se realiza calentando el material a una cierta temperatura, entre 750 grados y 900 grados, dependiendo del material, y luego enfriándolo rápidamente. Para conseguir que el acero quede templado no basta haberlo calentado a temperatura conveniente, sino que es necesario que la velocidad de enfriamiento sea la adecuada. Medios de enfriamiento. Los medios de enfriamiento más unidos son agua, aceite y chorro de aire, aunque hay otros. Así tenemos que la inmersión en mercurio u otro buen conductor de calor produce mayor dureza y fragilidad que la inmersión en agua, mientras que el enfriamiento en aceite temple. El aceite, por así decirlo, endurece sin fragilidad debido a la menor acción refrigerante del aceite y eleva, por lo tanto, la elasticidad, tenacidad y resistencia a la tracción del acero. Aquí tenemos tres tipos de medios de enfriamiento, que es templa el agua, templa el aceite y templa el aire. Estos tres tipos de enfriamiento son totalmente diferentes. Por lo tanto, el templa al agua se emplea a temperatura entre 15 grados y 20 grados por los aceros al carbón. Por este medio, el enfriamiento es más rápido y puede producir grietas a los aceros aliados. El templa al aceite se emplea para aceros al carbón de menos de 5 milímetros de espesor y aceros aliados. Hay aceites especialmente preparados para este uso, pero se pueden usar aceites de menos de Ember, estando a una temperatura de 50 grados a 60 grados. Temple al aire. Para emplear al aire como medio de temple, se somete la herramienta o piensa que se ha de templarse una corriente de aire.
teniendo cuidado que el enfriamiento se haga con uniformidad y en caso de herramientas por la parte del filo, este medio se emplea en los aceros rápidos. O sea, más que todo el temple al aire se emplea en los aceros rápidos. Aquí tenemos un cuadro donde explicamos más que todo el tipo de enfriamiento al agua, que más que todo es el más común, el medio de enfriamiento más común que existe para tener un temple de los aceros. Tipo de acero suave, semiduro, duro. Tiene diferentes variaciones de temperatura, ya que todo depende del tipo de acero. El suave es de 845 grados a 870 grados, el semiduro es de 825 grados a 845 grados y el duro es de 805 grados a 825 grados. En el mismo orden de ideas se tienen los tipos de temple. En primer lugar se encuentra el tipo de temple por inducción. Este es un proceso de temple selectivo por medio del cual solo una parte de una pieza es sometida a tratamiento térmico, mientras que el resto de la pieza permanece sin ser afectada de ninguna manera. Solo se utiliza en materiales ferrosos, aprovechando de esta manera las propiedades magnéticas que poseen los mismos. Seguidamente se encuentra el tipo de temple por horno de vacío. Estos hornos trabajan en atmósferas inertes o con gas protector N2, parte de temperatura ambiente, pudiendo subir escalonadamente hasta los 1150 grados centígrados. Los hornos de vacío solo tienen una cámara donde se procesa el ciclo completo. Seguidamente tenemos los beneficios del temple. En primer lugar están los beneficios del temple por inducción. Se considera que la selectividad de la zona de la pieza que se desea hacer el temple por inducción se realiza en un periodo corto de tiempo, ya que con la inducción se llega de forma rápida al calentamiento del metal. Y por último, se tiene que este sistema se utiliza para revenir selectivamente una pieza cementada para bajar la dureza y disminuir la fragilidad de alguna zona. Por otra parte, se tienen los beneficios de horno de vacío, y estos son: aumentan la dureza, aumentan la resistencia del acero, reduce la fragilidad del acero. De igual forma, aumenta la resistencia a la tracción, los ciclos de tratamiento son más cortos. Otro de los beneficios es que tiene mayor velocidad de enfriamiento, y por último la transferencia de calor es uniforme. Muchas gracias por su atención.